Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarna Salcedo y hoy os traigo un vídeo muy especial. Las 50 cosas que debes saber de Sagitario. Bueno, ya sabemos que conoces muy bien a un Sagitario, pero yo te voy a dar 50 detalles más que te ayuden a conocerlo un poquito mejor. 1. Sagitario es un signo muy social, pero no solo eso. Además, sabe encontrar esa complicidad con las personas con las cuales se comunica. 2. En el amor y en casi todos los asuntos, Sagitario es bastante sincero. 3. Cuando un Sagitario está de mal humor es porque se aburre. 4. La actividad no puede faltar en la vida de un Sagitario. 5. Sagitario no espera a ver cuándo suceden las cosas. Sagitario hace que sucedan las cosas. 6. Sagitario tiene orgullo y lo saca cuando lo tiene que sacar, ¿eh? Y fíjate si es espléndido que tiene orgullo para todos. 7. En cuestiones sexuales, cantidad, calidad y espontaneidad. 8. La mujer Sagitario es una mujer fuerte, honesta, cariñosa. El hombre también, pero menos presumido. 9. Sagitario es el signo de la suerte. Y eso a Sagitario le hace sentir muy bien. Y más le hace sentir bien ver que los demás están bien. 10. Su amor por viajar le hace a Sagitario buscar personas afines a él. 11. Lo prohibido le atrae. 12. Conocer a un Sagitario sedentario es muy complicado, es muy difícil. Sagitario es pura energía. 13. En el trabajo, Sagitario consigue su triunfo. 14. ¿Te has enfadado con un Sagitario? Seguro que sé por qué. Por sus formas, ¿verdad? 15. La forma de amar de Sagitario es muy sencilla. Es sincera y a por todas. 16. Mantra que debería de decirse, Sagitario, día a día. Que tanta franqueza a veces hiere la sensibilidad de las personas. 17. Cuando tú veas a un Sagitario serio es porque algo grave le sucede. 18. La terquedad de Sagitario tiene un lado muy oscuro y es no saber frenarla, sin importarle nada ni nadie. 19. ¿Cómo es una pequeña venganza de un Sagitario? Pues la ignorancia al enemigo, hasta hacerle sentir mal. 20. Sabemos que Sagitario no tiene tacto ni mano izquierda, pero también sabemos que sabe compensar muy bien a esas personas que en algún momento le ha generado algún daño. 21. Es muy difícil saber lo que verdaderamente siente un Sagitario. Pero te voy a decir algo, si en algún momento un Sagitario está demostrando o haciendo que demuestra, mejor dicho, lo que siente, que sepas que está intentando confundirte. 22. Sagitario no necesita consejos, sabe cuidarse muy bien de sí mismo. 23. Nunca digas que conoces a un Sagitario 100%. No por nada, porque a Sagitario no le da la gana que lo conozcas 100%. 24. Esta sí que me gusta. Los celos que tiene Sagitario siempre tienen una extraña explicación, ¿no? Ni tiene tantos celos como él dice, ni tan pocos como demuestra. 25. ¿Qué pasa con un Sagitario impaciente? Que suelta por su boca lo más grande. ¿Quieres estar al día de lo que te tienen preparado los astros para tu signo del zodiaco? Pues no dudes en suscribirte a mi canal. Allí te veo que vamos a descubrir los dos qué te tiene preparado el futuro en tu signo del zodiaco. Los amigos de Sagitario debéis de saber bien que a veces Sagitario le presta más atención a sus enemigos. Cuando un Sagitario está trabajando te puede parecer algo desordenado, pero no es así. Tú espera que termine lo que está haciendo. Sagitario es de grandes obsesiones, de grandes pasiones y de pocas depresiones.
29. Sagitario tiene fama de que despilfarra dinero. Sí, puede ser. Pero es su dinero. Lo hace con su dinero. 30. En equipo, Sagitario será el mejor compañero que puedas tener en el trabajo. 31. La mente de Sagitario es rápida para entender, procesar y llegar a una conclusión así, en un pispás, de algo que se le esté diciendo. 32. El bien común es muy importante para Sagitario. 33. Sagitario, como ya sabéis, es un signo sociable, pero a la hora de hablar de sentimientos profundos, no va a abrir la boca. 34. En la cabeza de Sagitario no hay cabida para mezclar amor, dinero y trabajo. El amor por un lado y el dinero y el trabajo por otro. 35. El amor por la vida le puede llevar a Sagitario a descuidar ciertas obligaciones. 36. ¿Sagitario puede llegar a ser infiel? Sí. El día que Sagitario llegue a ser infiel, tiene razones obvias. 37. La falta de paciencia hace que un Sagitario tenga poco tacto con esas personas que se retrasan o le hacen retrasarse. 38. ¿Qué pasa si un Sagitario se siente muy fuerte? Pues que puede abusar de su poder. Y lo peor de todo es que siempre tiene una explicación. 39. Si Sagitario quiere viajar y no tiene con quién, tú no te preocupes, que es tan independiente que va a viajar solo, no le importa. 40. ¿Cómo son los niveles de romanticismo de un Sagitario? Normales, tirando a bajitos. 41. Ay, madre mía, cuando sale el genio del arquero. Lo peor no es lo que dice, es cómo lo dice. 42. Sagitario es muy legal. 43. ¿Qué es lo que peor puede llevar un Sagitario? Con lo que sea, con amistades, con los grupos con los que salga. Sentirse obligado, la falta de libertad o el sentirse oprimido. 44. Sagitario puede tener alguna ocasión en su vida en la cual pierda el optimismo, puede, pero es muy difícil. Sagitario es un signo súper optimista. 45. La intensidad de un Sagitario puede llegar a ser estimulante y también puede llegar a ser agotadora. 46. El sentido del humor de Sagitario le abre muchísimas puertas. 47. Las mentiras de los demás le valen a Sagitario para conocer mejor a la gente que tiene cerca. 48. Palabras clave de un Sagitario: optimismo, simpatía y, por supuesto, el buen humor. 49. Ser tan positivo no siempre es bueno. Lo peor de esto es decir que algo es tan bueno cuando no lo es. 50. Sagitario siempre está esperando que llegue algo mejor. Bueno, mis corazones, espero que estas 50 cositas que os he dicho os valga para conoceros mejor o para conocer mejor a tu Sagitario. Espero que te haya gustado el vídeo. Como siempre te digo, no olvides suscribirte al canal para no perderte nada. Y no olvides, muy importante, activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.